Películas como Moby Dick nos muestran cómo bravos marineros, la mayoría procedentes del norte de Europa, se dedicaban a la pesca de la ballena durante el siglo XIX. Pero lo que no nos habían explicado hasta hace muy poco es que los primeros en pescar ballenas fueron los vascos ya en el siglo XV, es decir, unos 400 años antes de la época que representan estas imágenes. De muchos puertos, como el de Pasaia, junto a la ciudad de Donostia, salían barcos para pescar bacalao y ballenas. Primero en el mismo mar Cantábrico y posteriormente fueron subiendo más al norte, hacia Irlanda, Islandia, Groenlandia, hasta llegar a Canadá. Es decir, mucho antes de que Colón descubriera el Nuevo Mundo, los vascos no solo pescaban ballenas por Terranova y el Golfo de San Lorenzo, sino que incluso crearon pequeños asentamientos de temporada para fundir la grasa de las ballenas. De esta forma, con barricas, se las llevaban hacia casa y conseguían un importante beneficio económico comerciando por toda Europa. Prueba de ello es la nao San Juan, un barco ballenero localizado en el pueblo canadiense llamado Red Bay. Esta es la réplica del San Juan. El San Juan original zarpó de este mismo puerto de Pasaia en 1565, se fue a Terranova en primavera de aquel año y en otoño, cuando ya estaba para volver al País Vasco, naufragó, se hundió. Y bueno, en 1978 los arqueólogos canadienses lo encontraron y encontraron el pecio. Y se pasaron 30 años investigando bajo el agua y después en sus laboratorios y tal. Se dieron cuenta de que era el barco mejor preservado del siglo XVI encontrado hasta la fecha. Y bueno, hicieron un trabajo absolutamente ejemplar y luego ese trabajo nos lo pasaron a nosotros, nosotros se lo pedimos, ellos accedieron a concedérnoslo, un poco en la base de que eso es el patrimonio canadiense, pero es también patrimonio vasco, es un patrimonio compartido, y entonces dijeron, bueno, si vosotros vais a hacer una réplica fiable, para nosotros eso es fantástico, y nos pasaron todo el material que habían obtenido, los datos que habían obtenido a lo largo de 30 años. Y con eso nosotros vimos que podíamos realmente construir una réplica fiel, exacta, de un barco del siglo XVI, no solamente obteniendo la misma forma, el mismo aspecto, sino empleando las mismas técnicas de construcción de la época, que eso es algo que hasta ahora nadie ha practicado. En un antiguo astillero del pueblo de Pasaia, junto al barrio de San Pedro, es donde se encuentra Albaola. Albaola es un museo vivo y a la vez astillero con el objetivo de revitalizar el patrimonio marítimo vasco y recuperar la tecnología marítima de la construcción de embarcaciones utilizando materiales y madera autóctona. Árboles muchos, gente mucha también, la que ha ido pasando desde que comenzamos en 2014 con la construcción. Empezamos con carpinteros de Ribera y con voluntarios. A partir de 2017 hemos tenido los alumnos de nuestra escuela de carpintería de Ribera. Entonces, bueno, la cantidad de gente que ha pasado pues ha sido muy importante. Ahora mismo están nuestros alumnos, sus instructores y algunos carpinteros profesionales. Luego tenemos estudiantes en prácticas y voluntarios. Al cabo del año, pues resulta que igual han pasado por el barco pues 30 y tantas personas. Claro, como estamos haciendo un trabajo de recreación y de investigación y estamos aprendiendo a construir el barco, además somos escuela y tenemos alumnos y los alumnos, lógicamente, el objetivo de los alumnos es aprender, además de construir el barco, y si hay que hacerlo despacio, lo hacen despacio. Nosotros empezamos en 2014, este mes de julio cumplimos 9 años de la construcción, pero es cierto que en aquella época estos barcos los hacían en unos pocos meses. Un barco como este pues se cortaba la madera en otoño y en primavera estaba listo para ir a Terranova. En la exposición que hay en la entrada del Museo Astillero se puede ver todo el material, todos los utensilios necesarios para construir un barco como la nao San Juan. Desde cuerdas y velas hasta clavos de hierro y, evidentemente, la madera a través de bosques muy cuidados. Es sorprendente comprobar cómo en el siglo XV y con barcos como el San Juan, los marineros vascos se atrevían a cruzar todo el Atlántico Norte para cazar ballenas y volver a puerto.
Realmente era una aventura en mayúsculas que ahora, 500 años más tarde, quieren volver a emular. Es una aventura además multidimensional, no sé cómo decirlo. La primera aventura fue la que los arqueólogos experimentaron a partir de 1978, cuando descubrieron el barco y dijeron, pero esto es la caraba, vamos. Era un hallazgo sin parangón, era algo único. Y fue la aventura de investigarlo. Ahora nosotros estamos terminando la aventura de construirlo, porque claro, una cosa es saber cómo era y otra cosa es saber cómo se hace. Nosotros lo estamos haciendo y estamos aprendiendo a medida que vamos haciendo, cometemos fallos, tenemos que rehacer. Eso es un proceso de investigación, es una aventura del conocimiento. Lo que nosotros buscamos es, sí, obtener el barco, pero sobre todo obtener el conocimiento, de tal modo que si nosotros quisiéramos hacer otro, que podamos decir, ahora sabemos cómo se hace. Y esa es la segunda, vamos a decir, aventura, que es la continuación de la de los arqueólogos. Y la tercera es la que vendrá después, cuando vayamos a navegar. Porque quién sabe cómo se navega en un barco del siglo XVI, con estas proporciones, estas medidas, esta forma del casco. Eso es algo que habrá que saberlo en la siguiente aventura. A partir de 2024 está previsto poner la nao San Juan en el agua para acabar de emparejarla. Entonces engrosará la lista de barcos que los astilleros de Albaola ya llevan construidos desde su fundación.